Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva versión de la materia, esta versión virtual. Bueno, iremos probando a ver cómo nos va con estos formatos, porque, digamos, me di cuenta probando que vamos a tener que hacer por ahí varios videos de una misma clase para que sean más fáciles de subir. Bueno, cualquier cosa, digamos, cualquier sugerencia después me la van diciendo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la, este proceso de traducción, ¿no? Como ustedes saben, digamos, toda la información genética está contenida, veníamos hablando de que está contenida en el genoma, y en determinado momento la célula necesita una determinada proteína, para lo cual en ese momento ese gen primero va a ser transcripto a una molécula de RNA, el cual luego va a ser, digamos, traducido a una proteína. Este proceso de traducción eh, se realiza bajo unas reglas que se llaman del código genético, ¿sí? Y este código genético tiene ciertas características. En primera medida, la primera regla es que la secuencia del RNA es leída, eh, digamos, en cada 3 nucleótidos consecutivos. Ahora después lo vamos a ver, ¿sí? Hay otras características, digamos, de este código genético, que se refieren a que es un código genético universal, que es degenerado, redundante, específico y continuo. Ahora vamos a ver un poco estas características. Y para los que no estén familiarizados con este gráfico, este es un gráfico justamente en el cual están anotadas la primera base. Estas son codones, ¿sí? La primera base del codón, la segunda base del codón y la tercera base del codón. Entonces, ¿sí? Esto sería U, U, ¿sí? Que va a codificar para el aminoácido fenilalanina. O si no, U, C, también codifica para el aminoácido fenilalanina. Bueno, ¿qué significa que el código genético sea degenerado? Es que se refiere a que existe más de un codón, o hay muchos codones distintos que van a codificar al mismo aminoácido, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, esta es una tabla que muestra que, por ejemplo, el aminoácido triptofano o metionina está codificado por un solo codón. Sin embargo, la arginina está codificada por 6 codones distintos. Esto también lo pueden ver acá, ¿no? O sea, fíjense, glicina tiene estos 4 codones distintos, eh, no sé, alanina, ¿sí? Bueno, eh, le hablábamos que el código genético es casi universal. Esto es así, quiere decir que para todos los organismos existentes el código genético es muy parecido. Hay algunas excepciones mínimas que se observan en mitocondrias y en algunos protistas, pero si no, todos los organismos poseen el mismo código. Y hablábamos de que el RNA es leído cada 3 nucleótidos consecutivos. Estos 3 nucleótidos consecutivos se llaman codones, ¿sí? Ahora bien, pueden existir distintos, se llaman marcos de lectura, es decir, que ahora vamos a ver, digamos, el ribosoma puede empezar a traducir desde acá, CUC, ¿sí? Y digamos, marcaría un marco de lectura, o puede ser que el ribosoma empiece acá, y entonces la traducción empiece acá y se empieza a sintetizar esta proteína, con lo cual esto genera una proteína, una secuencia de aminoácidos distinta a la anterior. O puede ser que empiece acá. O sea, existen 3 marcos de lectura posibles y eso va a estar muy regulado. Ya lo vamos a ver de qué manera, ¿sí? Porque fíjense que el cambio del marco de lectura afecta profundamente la proteína la secuencia de aminoácidos que uno va a tener, y por lo tanto la proteína que se va a sintetizar. Bueno, pero bien,
como seguramente ustedes saben, los nucleótidos no van a unirse específicamente al aminoácido, ¿sí? Sino que existen moléculas intermediarias que son los RNAs de transferencia que van a unir los aminoácidos, ¿sí?, al codón del RNA mensajero. Eh, bueno, y digamos, ¿cómo es un poco la estructura de estos RNAs de transferencias? Eh, Estos tienen una estructura en forma de hoja de trébol o en forma de una estructura en forma de L, ¿sí?, en donde en el extremo 3', ¿sí?, van a unir al aminoácido, y en el otro extremo, ¿sí?, digamos en el otro extremo donde está unido el aminoácido, se encuentra una secuencia llamada anticodón, que es la que se va a unir por complementariedad de bases en el codón en el RNA mensajero. Hablábamos de que el código genético es redundante, ¿no? ¿Qué quería decir esto? Es decir, decíamos que existen distintos codones que pueden especificar un mismo aminoácido. Y esta redundancia está dada ¿por qué? Porque existe más de un tRNA para un mismo aminoácido, o es que algunos tRNAs pueden unirse a más de un codón. Bueno, se vio que ambas cosas pasan, ¿sí? Eh, es decir, que hay más de un tRNA para un mismo aminoácido, pero también que algunos tRNAs pueden unirse a más de un codón. Y esto se da porque algunos tRNAs requieren una unión específica solo una unión específica con las dos primeras bases del codón, ¿sí? Y pueden tolerar una unión no muy específica en la tercera base. A este efecto, digamos, de tolerar este mismatch en esta tercera base del codón, se le llama effect position gobble, ¿sí?, o, digamos, o gobbling. Entonces esto permite de que algunos tRNAs puedan unirse a más de un codón. En bacterias existen 31 tipos de tRNAs distintos, y en humanos hay 500 genes que van a codificar para tRNA. Acuérdense que los genes no solo codifican para proteínas, sino también para distintos RNAs. Y entre los 500 genes hay 48, y entre estos tRNAs hay 48 anticodones que están representados. Bueno, los tRNAs, como vimos alguna clase pasada, son transcriptos por la RNA polimerasa 3 en el nucleolo. El transcripto primario de los tRNAs posee intrones, pero no tiene cap ni cola de poli A. Va a sufrir un splicing enzimático en donde no se produce un lazo con el intrón eliminado, y en donde se necesita que este tRNA primero adquiera esta estructura en forma de L para luego sufrir el splicing. Se piensa que, digamos, la adquisición de esta estructura terciaria de la molécula de RNA es la que asegura que digamos, ocurra el splicing. Asimismo, los tRNAs sufren modificaciones químicas, en donde casi todos los nucleótidos de la secuencia de tRNA poseen una versión alterada de los nucleótidos estándar, y bueno, y obviamente, como se imaginan, son exportados del núcleo del citoplasma, donde van a realizar su función. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo ocurre el cargado de estos tRNAs por el aminoácido correspondiente? O sea, la unión de los aminoácidos al tRNA está realizada por una enzima que se llama aminoacil-tRNA sintetasa, que es la encargada de unir los aminoácidos al correcto tRNA. Existen 20 enzimas diferentes que van a unir los distintos aminoácidos, y por supuesto, como se imaginarán, la unión de los aminoácidos a los tRNAs requiere energía, ATP. Entonces, básicamente lo que primero sucede es que una MEP se une al carboxilo de un aminoácido, y luego este aminoácido denilado es incorporado. En realidad, bueno, se libera el fosfato del aminoácido denilado, y este aminoácido se carga al extremo 3' de
el tRNA, ¿sí? Bueno, entonces este es un proceso o un mecanismo que tiene que ser muy preciso, ¿sí? O sea, la aminoacil-tRNA sintetasa tiene que no equivocarse o tratar de equivocarse lo menos posible porque, digamos, si hubiera errores en esto, generarían después muchos errores durante el proceso de traducción en sí. Entonces, existen dos mecanismos que aseguran que la tRNA sintetasa une el aminoácido correcto a cada tRNA. El primero de estos mecanismos es que está dado porque el aminoácido correcto va a tener mayor afinidad por el sitio activo de la aminoacil-tRNA sintetasa, ¿sí? O sea que con respecto a los 19 aminoácidos restantes. Entonces va a ser el más favorecido para unirse a la enzima. Ahora, ese es el primero. El otro mecanismo ocurre cuando el tRNA, primero se une el aminoácido a la tRNA sintetasa. Ahora, cuando el tRNA se une a la sintetasa, fuerza a que este aminoácido que estaba contenido en el sitio activo de la sintetasa se mueva a un segundo sitio en la enzima, en la cual no entran los aminoácidos que tienen el tamaño exacto, pero sí aminoácidos más grandes. Entonces, si un aminoácido, si es el exacto, no va a entrar. Si es uno que no corresponde, va a entrar y va a ser hidrolizado. De esta manera, digamos, estos dos mecanismos ayudan a que la aminoacil-tRNA sintetasa cargue el aminoácido correcto a su tRNA. Y como les decía recién, tanto la aminoacil-tRNA sintetasa y los tRNA ambos son importantes en la decodificación del código genético, ¿sí? O sea, es importante que la aminoacil-tRNA sintetasa no se equivoque al momento de cargar los aminoácidos en el tRNA, y lo mismo, los tRNAs es importante que reconozcan correctamente su codón para poder incorporar el aminoácido correcto. Todo esto para garantizar que la síntesis de proteínas sea lo más precisa posible. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que une dos aminoácidos? Bueno, esto es la formación de una unión peptídica entre el carboxilo terminal del último aminoácido incorporado a la cadena polipeptídica y el extremo amino del aminoácido entrante. Esta reacción, esta unión peptídica está catalizada por una peptidiltransferasa, ¿sí? Como ustedes seguramente sabrán o se imaginan, bueno, las proteínas se van a sintetizar desde su extremo amino terminal al C terminal, ¿sí? Y siempre a través de uniones peptídicas. Bueno, ¿y quiénes son los encargados de realizar este proceso de traducción? También seguramente ustedes saben, son los ribosomas. Los ribosomas son complejos, digamos, formados por proteínas ribosomales y los RNAs ribosomales. Los ribosomas están formados por una subunidad pequeña y una subunidad grande. La subunidad pequeña tiene un sitio de unión al mRNA, al RNA mensajero, y la subunidad grande tiene tres sitios: el sitio E, el sitio P y el sitio A, de unión a los tRNAs, a los RNAs transfer, ¿sí? Y dentro de la subunidad mayor se encuentra la peptidiltransferasa, que es la que va a catalizar la formación de la unión peptídica. En procariotas las subunidades, la subunidad pequeña es la 30S y la mayor es la 50S. En eucariotas la subunidad menor es 40S y la mayor 60S. Y bueno, algo notable es que los ribosomas son estos complejos complejos multiproteico y multi-RNA, ¿no? Porque en realidad diríamos que los ribosomas, después lo vamos a ver, son ribosemas, en donde las funciones principales están realizadas por ribosomas, por los RNAs ribosomales.
Y bueno, los ribosomas ayudan a mantener el correcto marco de lectura y la precisión en la síntesis de proteína. eh, y tanto las proteínas ribosomales y el RNA ribosomal se ensamblan en el nucleolo, y luego las dos unidades, o sea, la unidad menor y la unidad mayor, se traslocan al citoplasma, donde digamos, luego se van a ensamblar y donde van a dirigir, donde van a participar del proceso de traducción. Entonces, digamos, dijimos que el ribosoma tiene 4 sitios de unión para moléculas de RNA. En la subunidad menor está el sitio de unión para el sitio de unión a una molécula de RNA mensajero, y en la subunidad mayor hay 3 sitios de unión para los RNAs transfer: el sitio A, el sitio P y el sitio E. ¿Sí? Y bueno, acá se muestra como un modelo de la estructura de los ribosomas, en donde se ve cómo el RNA mensajero va pasando por el ribosoma. En eucariotas, la velocidad de traducción es en un segundo el ribosoma agrega 2 aminoácidos, mientras que en procariotas en un segundo el ribosoma agrega 20 aminoácidos. Bueno, voy a cortar acá y ahora sigo en otro videito.